El tema de la guía número 2 se llama lógica proposicional. Entonces, como la palabra lo indica, la lógica tiene que ver con el razonamiento. Para esta unidad o este tema, pues aquí no hay métodos de demostración, solamente que cada uno debemos hacer el razonamiento para mirar si las proposiciones que vamos a ver son verdaderas o falsas. Entonces existen lo que son las proposiciones simples. Las proposiciones se representan con letras minúsculas. Vamos a dar ejemplos matemáticos. Vemos el caso 2 es número par. Esa es una proposición simple. 5 es número primo, por ejemplo. ¿Por qué se llama proposición? Porque yo puedo decir si este enunciado es verdadero o es falso. Cuando yo tengo un enunciado que no puedo saber si es verdadero o falso, se llama proposición. Entonces, en este caso, digamos que P2 es par, es una proposición verdadera. 5 es número primo, es una proposición verdadera. Y vamos a colocar una proposición falsa, vemos el caso R. Digamos que 5 es número par. Entonces, como nos damos cuenta, esta es una proposición falsa. A estas proposiciones o estos enunciados donde yo puedo decir que es verdadero o falso, se llaman proposiciones simples. Pero existen también las proposiciones compuestas que están formadas por dos proposiciones simples unidas por un conectivo lógico. Y existen algunos conectivos lógicos como son el y. Yo puedo conectar dos proposiciones simples con la y. Yo puedo decir 2 es número par y 5 es número primo. Por ejemplo, si lo coloco en la mitad. Esta i se llama conjunción y se simboliza de esta manera. Esa es la i, conjunción. Existe otro conectivo lógico que es la o. Se simboliza con este símbolo y este se le llama disyunción. Existe un conectivo lógico que se llama sí, entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que usted coloca la primera proposición, la coloca después del sí y luego coloca la segunda proposición. Sí, entonces. Esta se simboliza con una flechita hacia adelante y lleva el nombre de condicional. Condicional o implicación también se le llama. Y una última proposición compuesta o conectivo lógico se llama sí y solo sí. Y ese sí simboliza con una flechita doble y se le llama bicondicional. Entonces vamos a trabajar con esos 4 conectores lógicos. La I, la O, la condicional que es sí entonces y sí y solo sí. Entonces, como estamos hablando de lógica, en este caso aquí nos toca mirar qué pasa cuando yo conecto o uno dos proposiciones simples con la I. Vamos a dar el ejemplo. Si yo digo 2 es número par, vamos a tomar la proposición P. 2 es número par y la voy a unir con la I y voy a decir la R. 5 es número par. 5 es número par. Para este caso ya sabemos que la primera es verdadera y la segunda es falsa.
Entonces, aquí en este caso nos toca mirar cómo suena la proposición compuesta unida con el conector lógico y. Entonces, lo leemos de corrido y miramos cómo suena esa proposición compuesta. Entonces, si yo digo 2 es número par y 5 es número par, pues obviamente 2 sí es par, pero el 5 no es par. Y estamos diciendo o aseverando que estamos diciendo que ambos son verdaderos. Por lo tanto, esta proposición compuesta es falsa. Es como si dijéramos que 2 y 5 son números pares. Entonces, a simple vista, por lógica, estamos diciendo que la lógica es el razonamiento de mirar, en este caso, si esto es verdadero o falso. Entonces, 2 y 5 son números pares. No, uno sí, pero el otro no, entonces es falso. Para cada uno de estos conectores lógicos existe una tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad se simboliza, en este caso lo vamos a hacer con los ejemplos que hicimos ahí. Cogimos P y cogimos R. Tenemos las dos proposiciones compuestas, las dos proposiciones simples. Cuando uno va a mirar, tenemos que hacer una tabla de verdad y tenemos que mirar cuántas probabilidades existen. Entonces, la proposición simple P puede ser verdadera y la proposición R puede ser verdadera. Vamos a ver todas las opciones. Puede ocurrir que la proposición P, que es la primera proposición, sea verdadera y la segunda sea falsa. Puede ocurrir que la primera proposición sea falsa y la segunda sea verdadera. O puede ocurrir que ambas sean falsas. Esas son las 4 opciones que existen de combinar dos proposiciones simples para formar una compuesta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted va a revisar o a calcular las tablas de verdad, pues usted va a encontrar, para este caso, P y Q. Este es el símbolo de la I, ya lo habíamos dicho. Entonces aparece una tabla de verdad donde me dicen qué sucede cuando uno dos proposiciones simples con la I, verdadero y verdadero. Entonces nos tocaría decir 2 y 4 son números pares. Claro, eso es correcto. Entonces esta proposición sería verdadera cuando las dos son verdaderas. La que hicimos aquí, una verdadera con falsa, es esta. Verdadera con falsa vimos que es falsa. Y así sucesivamente tenemos que encontrar una tabla de verdad para cada una de las proposiciones compuestas. No lo vamos a hacer por el motivo de tiempo, pero ustedes lo deben completar. Vamos a mirar en otra opción, ¿qué sucederá con la proposición P o Q? Vamos a ver qué estoy llamando, aquí puse PR, aquí P o Q. Exactamente igual, me toca mirar qué sucede cuando tengo dos proposiciones verdaderas. Con la O, a mí me pueden decir 2 es número par o 5 es número par. Mire que una es verdadera y la otra es falsa. Estaríamos tomando este segundo caso, verdadera o falsa. 2 es número par o 5 es número par. Sí, eso es verdadero porque una de las dos es verdadera. Vea que se cumple. Aquí la I nos dice que se deben cumplir ambas. La O nos da la opción de buscar cuál de las dos es verdadera. Entonces, en este caso, cuando una proposición es verdadera y la otra es falsa, con la O, entonces verdadera, sería este caso, verdadera con falsa. Con la O, esa sí sería una proposición verdadera. Seguimos jugando o combinando, uniendo con la O y completamos esta misma tablita, pero con la O. Tercera, sí entonces. Entonces, para la sí entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo. P, S, para hablar de otra proposición diferente. Entonces, P ya dijimos que puede ser verdadera, verdadera con verdadera, verdadera con falsa, falsa con verdadera y falsa con falsa. Pero como aquí en este caso nos piden
o vamos a calcular la proposición con si entonces la tabla sería P, la flechita, que es implicación o condicional, P implica S. Exactamente lo mismo, vamos a combinar o a unir dos proposiciones simples verdaderas y vamos a mirar qué sucede con la proposición compuesta. Entonces aquí también aparece otra tabla de verdad. Entonces vamos a hacer un ejemplo con las dos falsas, como para dar un ejemplo, porque la idea es que ustedes por medio de ejemplos completen esa tabla. Entonces vamos a hacer dos falsas. Entonces vamos a decir la primera falsa, 2 es, no, perdón, sí. Esta siempre tiene sí entonces tengo que anteceder el sí a la primera proposición. Si 2 es número impar, esta es falsa, 2 no es número impar, pero voy a decir, si 2 es número impar, entonces 3 es número par. Entonces, cada uno analizará, hará su razonamiento y dice, uy, eso como que me suena verdadero o me suena falso. Lo voy a repetir nuevamente. Una falsa, o voy a colocar dos falsas con sí entonces. Siempre va el sí primero y luego va el entonces. Si 2 es número impar, entonces 3 es número par. Entonces alguien dice, uy, ¿sabe que eso tiene lógica? Sí, eso es verdadero. Aquí no podemos decirle o demostrarle o darle una fórmula para que usted diga es verdadero o no es verdadero. Simplemente que usted dice, pues obviamente, si 2 es número impar, el 3 sería par, porque siempre a un par le sigue un impar. Entonces no podría decir que si 2 es par, entonces 3 es par también. Entonces, mire cómo funciona la lógica y en este caso falso con falso daría verdadera. Para el sí, entonces. Y por último la bicondicional. Igual hay que hacer una tabla de verdad, tabla de valores con estas cuatro opciones y hacer los ejercicios. Entonces vamos a hacer dos falsas también con el sí, entonces, sí, solo sí. Entonces podríamos decir, si la luna es un planeta, esa es falsa. Si la luna es un planeta, sí, solo sí, la Tierra es un satélite. Entonces alguien dirá, leámosla otra vez. Aquí nos podemos con la primera impresión, simplemente nos toca analizar, razonar, hacer el razonamiento lógico, mirar que haya coherencia. Si la luna es un planeta, perdón, sí, solo sí, porque estamos trabajando con este bicondicional. Si la Tierra es un planeta, si la Tierra es un satélite, sí, solo sí, la luna es un planeta. Entonces uno dice efectivamente el satélite y el planeta, uno gira alrededor del otro, entonces esa también falso con falso es verdadero. Entonces, la primera parte de este taller, de la guía número 2, se llama lógica proposicional y tiene que ver con las proposiciones. Las proposiciones simples fácilmente uno dice si son falsas o verdaderas. Aquí lo más importante es hablar de las proposiciones compuestas. Entonces tenemos que mirar bien para colocar y completar estas cuatro tablas de verdad.